Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos, de regreso con ustedes acá en Enlace USACH y vamos a hacer la conexión con nuestro panel del día de hoy, con quienes vamos a estar ahí abordando estos distintos temas de actualidad. Vamos a saludar a la delegada nacional del Comité Central del Frente Amplio, Lorena Meneses, que ya está conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Lorena? Muy buenos días. Hola, buenos días. No sé si me escucho bien. Sí, te escucho perfecto, Lorena. Muchas gracias por estar ahí conectada con nosotros. Lo mismo que al diputado independiente de la bancada republicanos, Stefan Schubert, que también está en conexión con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Muy buen día. Hola, Rodrigo. Buenos días. Feliz Navidad. Gracias por la invitación. Lorena, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Oigan, aprovecho también de hacerle extensivo ese saludo, que hayan pasado también unas buenas fiestas durante esta semana, que de alguna manera también cortó un poco estos días, día martes, día miércoles, a varios les costó levantarse hoy día, pero ya estamos atentos a poder ir comentando los diferentes temas que tenemos propuestos para el día de hoy. Lo primero, quiero entrar en estos datos que entregaba esta encuesta de Ciclos UDP y Feedback Research, que da cuenta de que el 72% está indiferente o poco interesado por los asuntos nacionales, donde las formas tradicionales de participación como manifestaciones o pertenecer a organizaciones sociales o laborales solo son reportadas por 1 de cada 10 jóvenes. Este enfoque de este sector etario del país es el que ha quedado entonces particularmente sobre la mesa, esta baja en participación política que según da cuenta este estudio vuelve a niveles registrados hace más de una década. Encuestas Jóvenes, Participación y Medios 2024 es el nombre entonces de esta medición que se realiza desde el año 2009. Particularmente se hizo este sondeo entre octubre y noviembre de este año, aplicándolo a jóvenes de 18 a 29 años que habitan en los principales centros urbanos del país para tener esta radiografía, no solamente de sus posiciones ideológicas, sino que también elementos vinculados a redes sociales y actitudes hacia la tecnología. Y lo decíamos, este año dio cuenta de una baja en el involucramiento político y una visión pragmática de la actualidad por parte de este segmento, donde las formas tradicionales de participación como asistencia a manifestaciones o pertenecer a organizaciones sociales, profesionales o laborales solo son reportadas, ya lo decíamos, por 1 de cada 10 jóvenes. A esto se suma una baja en el interés en temas políticos, y el sondeo da cuenta de que el 72% de los jóvenes se muestra indiferente o poco interesado por los asuntos nacionales, un aumento respecto al 66 registrado el año 2023. Quiero entrar de inmediato para ir analizando no solamente los alcances de estos números, sino que particularmente, tal vez también desde la perspectiva de cada uno de ustedes, ir viendo por dónde están también muchas de estas razones que hay detrás de esta cierta apatía. Lorena, parto contigo. Cuéntame un poquito cómo ves estos números, cómo también tal vez mirarlos desde la perspectiva de un partido político. Me imagino que también preocupa un poquito este grado de compromiso. Sí, bueno, yo creo que este es un tema que se ha venido viendo hace un tiempo atrás ya, cómo ha ido disminuyendo, y no solamente en jóvenes, sino también tiene que ver un poco con la desafección de la población en general respecto de la política como una forma de hacerse escuchar o hacerse valer, digamos. Y por lo tanto, esta indiferencia a mí me parece que es parte también de este ir y venir de los movimientos sociales, tiene que ver también cómo participan los jóvenes, dónde se sienten identificados. Entonces, todo aquello obviamente nos puede llevar a este tipo de cifras y evidentemente se ven con preocupación, sobre todo desde los partidos políticos, que también sabemos somos los que tenemos mayor lejanía con la ciudadanía, principalmente porque entonces nos demuestra que hay una sociedad que puede estar muy individualizada, muy mirándose a sí mismo, y por lo tanto eso es una complejidad desde el punto de vista de las movilizaciones o de lo que nosotros podemos entender como demandas que se pudieran volcar a cambios más profundos dentro de la sociedad. Diputado, voy con usted también en forma preliminar y revisando estos datos, también desde su perspectiva, ¿por dónde están algunas de las razones que de alguna manera podrían explicar este fenómeno? El estudio da cuenta de algunos elementos, pero no sé cuál es la posición suya.
Bueno, a mí me sorprende que la participación o el interés en la participación política sea tan bajo. Yo pensé que había disminuido, pero no pensé que fuera tanto. Y creo que comparto el análisis que hace Lorena. Aquí creo que hay una desafección, efectivamente, por los temas en general. Yo creo que, bueno, si uno ve las encuestas, los partidos políticos, el Congreso, los políticos, tenemos un nivel de adhesión muy bajo. Yo creo que un nivel de credibilidad muy baja. Probablemente no se sienten representados los jóvenes por los políticos tradicionales o no tradicionales, incluso, que podría ser una alternativa, ¿verdad? Los políticos diferentes, atípicos, podría ser una alternativa, pero por lo visto tampoco logramos seducir a los más jóvenes. Creo que también hay un individualismo y entiendo que hay una forma de relacionarse de manera más digital que hace menos participativo en lo presencial, como ir a votar, ir a una marcha. Entiendo que los jóvenes prefieren ponerle like a una publicación en lugar de ir a manifestarse, ¿no es cierto? Eso respecto de la participación en forma en las calles, pero la votación hoy día es obligatoria. Yo creo que la participación de los jóvenes fue buena. Lo interesante sería saber si ellos fueron con cierto entusiasmo y con cierto conocimiento y convicción de qué iban a hacer, o simplemente para que no me multaran voy y voto cualquier cosa. Sería interesante saber. Yo creo que eso podríamos también buscar información respecto de eso. Y también yo creo que hay un hastío respecto de la política. O sea, la política prometió muchas cosas. Recordemos que llegó un gobierno prometiendo todo lo que el joven quería escuchar, y ese gobierno está terminando y no ha cumplido. Entonces tenemos 2 intentos frustrados constitucionales. Entonces eso generó un hastío general de la población hacia todo lo que tenga que ver con política, con elecciones, con candidatos, con propuestas, y también, por supuesto, en particular de los jóvenes. Entonces, yo creo que hoy día la preocupación de los jóvenes está en el trabajo, sin asociar que lo político es relevante para su futuro y para el trabajo. Aquí vemos cómo las decisiones de hoy día afectan el futuro que ellos sobre todo van a tener los próximos 10 años, que no es menor, que no da lo mismo quién gobierne, que no da lo mismo quiénes van a ser sus legisladores o quiénes van a ser sus alcaldes, ¿no es cierto? Y esa desafección hace que se preocupen, como decía Lorena, por su propio bienestar y trabajo de manera individual, pero tal vez no entendiendo que si yo tengo buenos legisladores, un buen alcalde, un buen presidente, hay mejores expectativas de trabajo. Yo creo que falta nuevamente educación cívica y convencer que es relevante, que aunque no se sientan representados al 100%, hay que buscar representantes o ellos mismos entrar a la arena política para representar a los grupos que ellos quieren, donde ellos se sienten afines, y cambiar entre todos, ellos incluidos, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo y lo que va a pasar con nuestro país. Yo creo que hay harta pega que hacer y la educación nuevamente es algo importante. Varios puntos ahí, Lorena, que establece el diputado. Obviamente se pone se genera cierta inquietud respecto al tema del tiraje a la chimenea en el ámbito político. Por ahí se centraba en los temas también vinculados a educación, a formación, los temas de educación cívica, pero además hay un punto que relevó el diputado, que tiene que ver también con las promesas que el mundo político hace y que finalmente para algún sector de la población se queda con la incertidumbre, y particularmente se hacía el enfoque a lo que fueron las propuestas del actual gobierno. Le dejo ahí, Lorena, todos esos elementos para poder también entrar en esta conversación. Sí, bueno, mira, son varios elementos que se pueden ir revisando. Yo creo que eso no es una particularidad como de ahora, sino creo que es una cuestión que ha ido creciendo, digamos. Entonces, por lo tanto, yo creo que también tiene que ver cómo se van presentando todos estos distintas iniciativas, el formato o por la forma en que se discute. Entonces, por lo tanto, claro, eso va generando una desilusión en las personas que están viendo cómo estas promesas o estas iniciativas no se ven frustradas. Y eso lo vemos hoy día. Cualquier tipo de noticia o cualquier tipo de proyecto que se puedan estar impulsando y que finalmente no tienen. Por lo tanto, es evidente una desafección también de las comunidades que están promoviendo esas iniciativas o esas necesidades, y que ve que no hay una respuesta concreta y que no avanzan, digamos. Y en eso yo estoy, yo creo que es solamente como te digo.
Ahí teníamos ahí algunas complicaciones en la conexión, ahí hubo algunos momentos en que se entrecortó un poco, Lorena, pero la idea general la pudimos ahí recibir. No te preocupes, ahí hubo algunos momentos en que se cortó un poquito la comunicación, pero la idea central ahí la tuvimos. Diputado, de alguna manera también se da cuenta de lo prolongado en el tiempo de esta lejanía, a pesar de que los números dan cuenta de esta baja, al menos en el tiempo de medición del que dábamos cuenta. El tema de la apatía pareciera que se ha estado observando durante bastante tiempo. Uno de repente se recuerda de los años 90, el famoso no estoy ni ahí, que de a poquito también ha habido momentos en los cuales se ha generado una mayor cantidad de expectativa y de participación. De alguna manera tenemos una baja, pero que y trayendo a colación lo que planteaba recién Lorena, pareciera que también es algo que se arrastra durante mucho tiempo. Y aquí quiero entrar también en algo que usted señalaba, lo que tiene que ver con la educación cívica y de qué manera vamos fortaleciendo esto. Y además quiero abrir otro punto para también ir extendiendo esta conversación en torno a también la posibilidad de poder tener una participación más activa en los mismos partidos políticos. Hay juventudes que son bien activas, pero también es bien importante cuánto se puede ir garantizando ese tiraje a la chimenea tan necesario dentro del mundo político. No sé cómo lo ve, diputado. Bueno, Rodrigo, justamente me acordaba de lo que usted decía, estaba pensando justamente en lo mismo, en el no estoy ni ello, también me acuerdo de los años 90, frase que, claro, marcó esta juventud que no se sentía involucrada con lo político y con muchas cosas en términos generales, así que efectivamente esto no es algo que empezó ahora último, pero sí me daba la impresión de que eso se había revertido de alguna manera con el ingreso a la política de esta generación joven, de estos que hoy día nos están gobernando, que son jóvenes, que eran que podrían bien haber sido de este grupo de que no estaba interesado en la política, pero que sí se interesó en la política. Recordemos que el presidente Boric llega al poder luego de lograr 1 millón de votos para la segunda vuelta, que se estima en su mayoría eran jóvenes. O sea, la izquierda logra persuadir a la juventud, general, principalmente la izquierda, porque la derecha también lo hace, pero de menor medida, sí logra llamar la atención de los jóvenes, por lo menos en algunos momentos, ¿no es cierto? Tal vez no en términos generales, pero en algunos momentos sí los convoca y van. O sea, hay algún interés. Efectivamente, eso pasa de vez en cuando. Yo creo que la participación en los partidos, si usted se da cuenta, la ciudadanía no participa de los partidos políticos ni se siente representada por ellos en términos generales, salvo una porción que está más interesada en lo político. Algunos no son yo conozco muchos no militantes de partidos, pero que sí están activamente participando, asisten, van en redes sociales, van a manifestaciones, las campañas se entusiasman mucho, y ahí también hay muchos jóvenes. El otro día conversaba con unas personas del Partido Republicano en la región de la Araucanía, y va a venir, por ejemplo, un proceso de elección de autoridades de la directiva regional. Y también las comunales por según los estatutos. Entonces, lo que conversábamos era justamente eso, la necesidad de que la directiva regional, a lo menos, tuviera presencia los jóvenes, porque ellos sí tienen un rol importante en el caso del Partido Republicano, y en particular en la región de la Araucanía, son muy activos, y debería reflejarse también un espacio en una directiva. Entonces, cuando armé las listas, yo les decía, considerar a los jóvenes para que estén, y eso lo conversamos porque efectivamente sí hay un grupo que está interesado, pero me da la impresión, no sé si ustedes están de acuerdo con que es siempre un grupo muy menor. No es un interés generalizado el participar en política, es lo mismo que en los adultos, pero en una porción pequeña de los jóvenes que sí se interesan. Y creo que es preocupante, porque el elegir un presidente, esa sensación de da lo mismo que nos gobierne, total, las cosas siguen igual, es muy preocupante, porque no da lo mismo. O sea, con este gobierno no hemos dado cuenta que precisamente no da lo mismo que nos gobierne. Quien nos gobierna decide muchas cosas, escoge autoridades en distintos cargos que tienen la relevancia de tomar decisiones que afectan distintas esferas de la sociedad. Entonces, efectivamente, no da lo mismo. Y si seguimos con esa creencia y los jóvenes siguen con esa creencia de, bueno, voy a votar porque es obligatorio, pero total da lo mismo, creo que es preocupante porque un presidente en 4 años puede destruir lo que hemos construido en 30 años. Entonces, en ese entendido, creo que sigue siendo relevante que los partidos y los políticos logremos conectar y persuadir a los jóvenes en cuanto a lo que estamos haciendo, representarlos también y escuchar lo que ellos están señalando, porque, de nuevo, lo que ellos deciden hoy día es cómo va a ser el futuro en los próximos 20 años.
Lorena, te dejo ahí tiempo para ir cerrando ideas y particularmente hacer eco de lo que nos estaba planteando recién el diputado respecto a de qué manera también se va trabajando dentro de los distintos partidos políticos. El Frente Amplio, recordemos que también fue formado por varias colectividades con mucho militante joven. Hoy por hoy son un partido que surge de esta serie de partidos. Es bien importante también cómo lo van concibiendo ustedes. Sí, mira, yo la verdad es que quiero volver a reafirmar el mismo punto respecto de que esta desafección tiene necesariamente que ver con también la desilusión de no ver que los proyectos, las iniciativas avanzan. Yo creo que ese es un problema que hoy día tenemos, que es muy evidente, porque en definitiva lo que se ve es que no se logra llegar a acuerdos ni se logra llegar a avanzar en cuestiones que son básicas para la gente y en el fondo a la juventud es donde más golpea, porque es una desafección y una desilusión permanente, digamos. Ahora, recordar que efectivamente nosotros provenimos como de esos movimientos, pero además tenemos que señalar que tenemos un promedio de edad menor de 35 en general, digamos, y por lo tanto sí existe una juventud que le interesa y que le importa. El tema es cómo se pueden manifestar a través de algún tipo de aceptación desde de lo que sea movimientos, política, etcétera, digamos. Y yo creo que ahí es donde nos encuentran esos espacios, pero no es que exista un desinterés o que no le importe a la juventud. Diputado, le dejo ahí tiempo para cerrar ideas y después ir al tema musical y después tomamos la otra temática que tenemos propuesta. Pero para cerrar este bloque, le dejo la palabra, diputado. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que sí hay una desafección. Yo creo que la encuesta que estamos analizando precisamente muestra una desafección. Insisto, siempre hay un grupo menor que está interesado por distintas razones, porque en su familia tal vez eran más políticos, estaban más involucrados y eso hace que ellos también participen más, pero en términos generales, en un grupo social. Por ejemplo, yo hasta antes de ser diputado hacía clase en la universidad y uno percibía algunos alumnos que generalmente eran hijos de que estaban metidos en política y los que no tenían esa tradición familiar en política no tenían interés, o incluso algunos que sí, ¿no es cierto? No les interesaban las discusiones políticas, sí las discusiones, bueno, yo hacía clase en Derecho, entonces habían temas de Derecho y de legislación, por ejemplo, donde sí había interés, pero la discusión política yo veía que no había tanto interés y a mí insisto, me preocupa porque de nuevo, no vayamos a tropezar con la misma piedra y darnos cuenta los próximos años que la gente simplemente, aún siendo obligatorio el voto, iba o concurre a votar sin real afección, interés o preocupación, ni se acuerda después por quién votó, con esa sensación de, bueno, quién sea mi alcalde da igual, porque eso, y entiendo por qué, digamos, o sea, claro, porque un alcalde de un lado no funcionó, vi que metió las manos a la plata, luego escogimos el del otro lado y pasó algo similar, entonces, claro, genera esa sensación de decir, bueno, al final da igual, o sea, promete, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con los partidos, con los candidatos que ellos escogen, pero también con las personas. Yo creo que es relevante. Yo, por ejemplo, en el Congreso percibo a quienes trabajan en serio y quienes son puro bluff. Lo logro ver, pero no sé si la gente en la casa logra ver lo mismo, porque no los ve trabajando como yo en las comisiones, no los ve cuando hacen puntos de prensa y luego lo que hacen. Entonces, creo que falta el mostrar y decir, mira, efectivamente, hay muchas cosas que andan mal en muchos lados, pero hay personas que sí hacen la pega o que están dispuestos a hacer cosas incluso aunque les afecte porque creen que es bueno para el bien común. Y creo que esas personas que están en todos lados, que hay en el gobierno, que hay en el Poder Judicial, porque en todos lados hay gente que saca la vuelta y que no hace nada y hay gente que sí hace la pega. Eso, el poder identificar y el poder llegar con esa gente y poder mostrar, yo creo que es bueno para que la ciudadanía se dé cuenta de que si hay personas que pueden hacer ciertos cambios, si hay personas que pueden tener el hacer lo que dicen de manera consecuente, ¿no es cierto? Yo creo que eso es importante. Y por último, que las personas que no se sienten representadas también busquen su espacio en la política. A mí me pasó así. Yo entré a la política porque sentí que nadie, ni de mi sector me representaba, o no me representaba bien, y sentí que habían varios como yo. Entonces mi idea fue representar a aquellos. Así entré. Ahora yo no soy joven, ¿no es cierto? Ya pasé hace rato esa edad, pero fue tarde tal vez, ¿no es cierto?, mi ingreso, pero fue esa sensación. Y yo creo que es muy legítimo que hayan jóvenes que digan, mira, me siento de, qué sé yo, de centro, pero ninguno en realidad hace, bueno, voy yo.
y voy a representar a un sector, a un segmento, y voy a tratar de mostrar que yo quiero representarlo. Yo creo que el ingresar y participar rompe esa apatía. En vez de estar en nuestras casas diciendo alguien debería, decir, bueno, ¿por qué no yo ser ese alcalde, ese concejal, ese diputado, ese senador? Radio USACH, 65 años de historia. Nuevas voces. Son las 9 de la mañana con 47 minutos, de vuelta ahí también solucionando algunos detallitos que teníamos con las conexiones, pero de vuelta para seguir dialogando junto a nuestros panelistas del día de hoy, el diputado Stefan Schubert, diputado independiente de la bancada Republicanos, y también con Lorena Meneses, delegada nacional del Comité Central del Frente Amplio, con quienes hemos estado ahí conversando durante esta primera parte del programa. Estuvimos hablando de participación política a propósito de estos números que daba cuenta esta medición de la que estábamos hablando recién, la encuesta Jóvenes, Participación y Medios 2024, elaborado por Ciclos UDP y también Feedback Research. Fue parte de lo que estuvimos dialogando en la primera parte entonces del panel del día de hoy, y a continuación queremos entrar en temas vinculados a una legislación que se ha estado aplicando. Estoy hablando de la ley de usurpaciones, llamada ley de usurpaciones, la 21.633. Esto a propósito de los números que se dan a conocer durante este fin de semana, que proporciona, son estadísticas de Carabineros, que entre otras cosas se da cuenta que desde que está en vigencia esta nueva ley, las usurpaciones caen 59% y las detenciones suben de 7 a 63. Es parte entonces de los balances que se hacen al alero de esta legislación, y que queremos también entrar a conversar de inmediato con nuestro panel. Entiendo que ya está con nosotros Lorena Meneses para que empecemos también a abordar esta temática. Lorena, parto contigo para que me cuentes un poquito cómo sigues también este mismo tema, los datos que vienen de la mano con esta legislación, y no solamente la disminución de estos casos, sino que además las detenciones, que a excepción de algunas zonas, en general tenemos un aumento de ellas. ¿Cómo ves también desde la perspectiva de poder hacer eco a un tema que estuvo también arrastrándose desde hace bastante tiempo? Sí, mira, revisando, no sé si me escucho bien, sí, porque tengo muy mala señal. Perfecto. Sí. Súper. Mira, estuvimos efectivamente revisando todas estas cifras. Yo creo que existen varios factores también y acciones que se han implementado, no solamente esta ley, digamos, que han permitido que sucedan las condiciones que se están dando hoy día. Una de ellas, lo señalaban también, es que estas condiciones mejoran en términos de investigación, y por lo tanto eso también genera mejores resultados. Pero también recordemos un poco cómo se gesta la ley, que nace de una iniciativa desde el Ejecutivo y que finalmente se intenta poner acá este punto. Sí. Yo recuerdo que fue bien polémico, digamos, que tenía que ver con que se pudiera utilizar la fuerza independiente de la acción de la fuerza pública, digamos, y que eso finalmente no prosperó, y que por lo tanto la ley quedó bastante mucho más normada de lo que tenía de la iniciativa que se planteó en ese momento, y que evidentemente hoy día nos permite ver mejores resultados. Uh-huh. No sé si tenemos al diputado ya conectado, me cuentan ahí también si es que tenemos posibilidad de entrar en la conversación con él. Todavía no está conectado, vamos a tratar ahí de hacer esa conexión. Dentro de lo que mencionábamos, Lorena, recién, y obviamente con este enfoque que tenemos en la zona en el sector de la macro zona sur, tuvimos esta disminución, 59% al pasar de 103 casos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2023 a 42 en los mismos 11 meses de este año. Además, en el periodo analizado, las personas detenidas por participar en tomas de terreno subieron 900% al pasar de 7 a 63. Un desglose de esta última cifra muestra que en la Araucanía los arrestos se incrementaron de 4 a 35, en Biobío de 3 a 28. Esa es parte de lo que da cuenta este informe. Además, las regiones donde la nueva norma tuvo mayor impacto son los lagos, que pasó de 7 usurpaciones a ninguna, la Araucanía, que bajó de 82
32 a 26. Sin embargo, contrario a la tendencia, Biobío incrementó los casos de 10 a 14. Es parte también de algunos de los antecedentes que tenemos en ese sentido. Lorena, hablemos un poquito también, ya que esto ya lo decías tú, da cuenta de la forma en que se están abordando ciertas temáticas que son de preocupación ciudadana. También el balance que se tiene que hacer desde el oficialismo de esto, porque hubo bastante también visión crítica en su momento desde la oposición de la forma en que se estaban abordando este tipo de situaciones. ¿Cómo ves también en la lectura que se puede hacer en forma más amplia de lo que ha sido la acción del Ejecutivo? Sí, que yo creo que acá se planteó una serie de acciones, yo lo decía antes, digamos, que tienen que ver con entender los problemas de una forma más sistémica Ujú. y que no solamente tiene que ser resuelto a través de una ley. Por lo tanto, creo que en ese sentido vemos estas cifras que son bien alentadoras, digamos, de lo que estaba sucediendo anteriormente, pero también nos habla de una acción concreta, de una acción decidida y una acción contundente que se señala desde la iniciativa del Ejecutivo, digamos. Entonces, yo creo que en ese sentido, creo que es valorable y también es valorable, creo yo, la posición que tomó nuestra bancada respecto de cuando se intentó poner que te comentaba antes, Ujú. digamos, esta indicación que permitía casi un Far West, digamos, y por lo tanto creo que eso también es positivo porque de repente los titulares se quedan solamente en que tal o cual Sí. bancada se opuso a un proyecto que nace desde el Ejecutivo y por lo tanto el titular de repente condiciona la opinión ciudadana, sin embargo acá vemos cómo se tomó responsablemente, se profundizó y finalmente tenemos los resultados que tenemos hoy día y que creo que son bastante positivos. Me llama así la atención que en Biobío todavía Sí. no se pueda avanzar un poco más. Yo creo que hay que hacer una reflexión más profunda, ver un poco más qué es lo que está sucediendo en esa zona en particular. Dentro de las opiniones, el diputado Eric Aedo, vicepresidente además de la Cámara, decía que en el tema de las usurpaciones durante varios años primó una mirada ideológica. La ley logró evitar que los ataques contra la propiedad privada se normalizaran en el tiempo. ¿Cómo ves también esa bajada? Un poco de ir generando estos consensos. Tú hacías mención también de las características que tuvo esta discusión, los apuntes que se hizo desde el oficialismo. Particularmente para ir tal vez dejando de lado esas visiones ideológicas a la hora de sacar adelante una iniciativa y que efectivamente estos consensos se puedan lograr desde una perspectiva también más práctica, ¿no? Sí, es que yo creo que reducir esta discusión como a un debate más ideológico creo que no tiene tanto Mm. sentido hoy día cuando vemos que en muchas otras aristas, no solamente en esta, digamos, se están buscando los acuerdos, argumentando, pero también tomando responsablemente las acciones, lo que significa el debate de una ley. Y por lo tanto creo que eso es relevante, creo que es la mirada que se debería tener también en el Congreso y por lo tanto me da la impresión de que podemos ir avanzando hacia aquello. Lo Eh, veo positivamente, digamos. Sí, sí, es que lo apuntaba particularmente porque muchas veces es lo que se lamenta, de muchas discusiones donde lo ideológico puede ir primando respecto a lo que efectivamente puede hacer tal vez más práctico, pero también mantener cierto equilibrio, que ciertas visiones que van de la mano con la ideología efectivamente se puedan ir exponiendo en la discusión, pero que no primen, que eso particularmente me da la impresión es lo que más genera cierta inquietud. Es que yo creo que ahí lo que hay que ver es escuchar también cuáles son el debate que se instala en la ciudadanía, porque Ujú. dentro de todo uno puede tener una visión ideológica de algo, pero eso no significa que tú no avances. Entonces yo creo que, y eso se ve en varios temas también. Lo vemos en la discusión que se está dando en pensiones, digamos que una cosa es que lo que ideológicamente un sector pueda pensar y otra cosa, cuáles son las acciones concretas en las que Sí. tú puedas avanzar para mejorar la calidad de vida de las personas. No sé si tenemos ya al diputado por ahí para también darle el tiempo que nos está quedando para debatir. Diputado, ¿me escucha? Ahí sí. Me costó mucho, aquí estoy. Sí, oiga, diputado, estábamos ahí dando cuenta de algunos puntos respecto a lo que han sido estos resultados, estos números que nos entrega Carabineros respecto a esta ley de usurpaciones en la macrozona sur. Usted es de por allá, así que también me interesa mucho saber cuál es la bajada que se hace también de forma ciudadana, pero también desde la perspectiva parlamentaria y política. Bueno, muy contento con los resultados. Creo que esta norma demuestra que una ley
bien ejecutada, con buenas herramientas, puede producir un cambio. Aquí las usurpaciones, hasta antes de esta ley nueva de usurpaciones, existía el delito, pero tenía una consecuencia de multa, porque en realidad las usurpaciones no era algo habitual en nuestro país. Terminó siendo una herramienta política y de extorsión en la Araucanía, en el Biobío, en los lagos, y por lo tanto se necesitaba una ley que tuviera reales herramientas. Fue muy resistida por el oficialismo las herramientas que se le otorgaron a esta norma, tanto respecto del plazo como de las formas en las cuales se podía hacer estos desalojos, pero luego, viéndola en ejecución, nos damos cuenta de que efectivamente tuvo el impacto que espera una norma, es decir, el fomentar que no se sigan cometiendo más delitos y los que ya estaban cometiendo esos delitos sean sancionados. Eso ha sido importante y genera un cambio relevante, porque este era justamente un problema de conflicto. El tomarse propiedades livianamente, la gente quedaba a merced de grupos que simplemente entraban y luego tenían incluso hasta todo el derecho de estar, y el propietario de mirar o irse era realmente impresentable, y a pesar de la resistencia que tuvo, es bueno que esa norma haya terminado siendo afinada como lo fue, y que su ejecución demuestre que efectivamente tiene un buen resultado y se han disminuido de manera importante, a pesar de que en el Biobío no ha ocurrido así, pero en el resto del país sí. Y esto es muy bueno y es una muy buena noticia que nos alegra a todos, que los delincuentes no puedan tomarse propiedad privada ajena de manera liviana, sin consecuencia, y con todo el tiempo y disposición a su favor. Eso ha sido importante y espero que también las autoridades sigan trabajando para que estas pocas casos de usurpaciones que siguen existiendo a pesar de la norma vayan disminuyendo, y es un trabajo conjunto de Carabineros con la PDI, con el Ministerio Público también, y con el gobierno de turno, para demostrar que, y creo que aquí la compra del fondo que ocurrió en la comuna de Freire, por mucho dinero, a grupos que sí, en favor de grupos que habían tomado violentamente el mismo predio, creo que va en sentido totalmente contrario a lo que esperamos. Es de sentido común que si una propiedad que está siendo tomada no se la puede entregar a quienes se la toman, o usurpada, ¿no es cierto?, a quienes la usurparon. Y aparte de ser de sentido común, en la ley de presupuesto de este año estaba la prohibición específica de que si estaba en toma no se podía comprar por parte de la CONADI, y a pesar de eso comprada por un tecnicismo que va más allá de la aplicación de la norma. Yo espero que esa situación se revise, y se tomen las medidas pertinentes y las sanciones también a aquellos que cursaron esa compra. Diputado, también apuntar algo de que señalaba Lorena respecto particularmente los alcances que se hacían en la discusión en torno a la posibilidad de que con algunos elementos que estaban siendo incorporados en esta discusión esto se transformara en un Far West. ¿Le genera también cierta tranquilidad de que de alguna manera esto haya generado cierto consenso de los sectores políticos a la hora de pensar también en un debate que efectivamente pueda tener elementos ideológicos pero que no primen? Bueno, claro, efectivamente había mucho de ideología en la discusión de esta norma, incluso que era legítima la usurpación, ¿no es cierto?, por parte de un sector, que de hecho un sector también lo votó en contra, pero hubo una mayoría, ¿no es cierto?, del centro y de la derecha que permitió, y algunos de izquierda también, que permitió que esta norma avanzara, perdón. Pero aquí hubo una discusión ideológica en un comienzo, y también, al igual que en el caso de la ley Naim 2.0, se dijo también que esto iba a significar un lejano oeste donde el propietario iba a adoptar medidas de mutuo propio, como sin la presencia policial, y entonces esto iba a ser un desastre, cosa que en definitiva no ocurrió, porque la norma también fue mutada, pero también porque en la práctica no fue así. En el caso de la ley Naim Retamal, la ministra del Interior habló del gatillo fácil, y resulta que tuvo un impacto impresionante en la forma en la que las policías volvieron a tener cierta autoridad y poder actuar con cierta certeza de que luego no van a ser sancionados por los tribunales. Entonces, aquí había que modificar las normas y había que también ajustar la legislación a la realidad actual, entendiendo que también en el caso de la Araucanía estamos viviendo en un lejano oeste donde el Estado no tiene presencia en todos los sectores, donde hay lugares donde no entra la autoridad. Siempre dice que entran cuando quieren, pero en la práctica no lo hacen. Y entran con muchas tanquetas a ciertos sectores, y hay sectores donde no entran. Aquí se roban camionetas en la Araucanía y todos saben dónde está, pero nadie las entra a rescatar. Entonces la verdad es que eso es lo que está ocurriendo. Y ante eso, normas especiales y distintas y con herramientas extraordinarias para casos extraordinarios son necesarias, y creo que esta norma es una prueba de aquello. Dejo brevemente minutos para cerrar ideas, Lorena. Sí, bueno, yo creo que, insisto, yo creo que hay cuestiones que se pueden ir avanzando,
pero es evidente que vamos a tener diferencias, digamos, y aquí lo que importa es poner en el centro del debate, y no solamente en este tipo de leyes que tienen que ver con la seguridad pública, sino que también con lo que pasa, por ejemplo, en pensiones, respecto de cómo avanzamos y le damos solución a la gente. Y yo creo que eso no lo podemos olvidar ni cerrar la agenda, y tenemos que seguir avanzando en esos acuerdos. Diputado, también para cerrar el panel de hoy. Bueno, yo creo que el haber acordado una norma como esta, y como la ley Naín Ratamal, demuestra que en el Congreso hay personas que más allá de la ideología que profesa la extrema izquierda, que encontraba que estas dos normas eran impresentables en la forma en la que estaban, bueno, hubo personas que entendieron la realidad que meritaba una norma como esta, y hemos visto en la ejecución de ambas normas, así como también la del robo de madera, que esas tres normas en conjunto han significado un cambio en la calidad de vida de algunas de las personas que vivimos en la macrozona sur, y eso es relevante. El llegar a acuerdos, el lograr entender que la realidad de nuestro país cambió, que hoy día hay terrorismo, que hoy día hay crimen organizado y que se requiere de herramientas extraordinarias, es lo que necesitábamos, y me alegro por aquello, y me alegro que estas normas también estén dando el resultado esperado. Y por supuesto tenemos muchas otras normas más en discusión, como la ley antiterrorista, como la ley también de nuevo sistema de inteligencia, que esperamos pueda otorgar herramientas nuevas, cuestionadas algunas, pero que en la práctica hemos visto que son necesarias, y que lo importante aquí es velar por la seguridad de los chilenos y no por el bienestar, ¿no es cierto?, de los delincuentes, y tratarlos con guante blanco, porque de eso los chilenos nos cansamos y necesitamos normas que traigan herramientas reales, por supuesto dentro del marco jurídico, con el juzgado de garantía muy encima, pero es relevante que tengamos herramientas extraordinarias para situaciones extraordinarias como las que estamos viviendo en Chile, y espero que también podamos proveer de nuevas normas de esta forma. Así que muchas gracias también por poder realzar esta realidad y el impacto positivo de una norma en nuestro país. Quiero agradecerles que hayan estado con nosotros en este panel un poquito accidentado, pero finalmente lo pudimos desarrollar. Lorena Meneses, Stefan Schubert, un gran abrazo. Seguramente nos vamos a estar reencontrando ya en 2025, así que aprovecho de ahí de desearles un buen fin de año y un buen comienzo del 2025. Muchas gracias, Lorena. Y también buenos deseos para todos. Chao, chao. Y un buen cierre de año.